Hola, mi nombre es Rodrigo Vázquez y estás viendo Viajando por la Historia. En esta ocasión hablaremos sobre la etapa colonial que se vivió durante 300 años aproximadamente en México. Pero para comprender mejor este tema, tendremos que hablar brevemente sobre lo que sucedió un poco antes, con lo que fue el descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón, pasando por la etapa de la conquista de Tenochtitlán y finalizando ya durante la etapa colonial de México. Así que sin más preámbulo, comenzamos, viajando por la historia. Déjenme contarles un poco sobre cómo se dio el descubrimiento del continente americano. Todo comenzó al ser bloqueados los caminos establecidos para llegar a las Indias, lugares donde se obtenían telas finas, porcelana, especias, entre otros productos que eran importantes para países europeos. El bloqueo sucedió al ser derrotada la ciudad más importante comercialmente hablando. Me refiero a Constantinopla, la capital del Imperio Romano del Oriente. Fue derrotada e invadida por los turcos, quienes cerraron el paso entre europeos y asiáticos. Esto generó que los países europeos buscaran otras vías marítimas para comercializar, siempre con la intención de llegar a las Indias o a la India. España y Portugal eran potencia en el ámbito de navegar. También tenían los mejores navegantes de la época. Como muestra el mapa que les presentamos el día de hoy, Portugal lo que hizo es rodear el continente africano y dirigirse a la India. En cambio, en España, el marino Cristóbal Colón había sido autorizado por la corona española a cargo de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que fue aprobado y que recibiría la ayuda para su viaje en busca de la India. Durante aquellos años se tenía la concepción de que el mundo era de una sola pieza, que era plano, y que no se podía llegar al este viajando hacia el oeste. Pero el marino Colón no creía eso. Él pensaba que el mundo era redondo, por lo cual zarpó con dirección al oeste con la intención de llegar a las Indias. Este mapa nos muestra cuál era una posible idea que la gente o que los estudiosos tenían sobre el mundo. El 12 de octubre de 1492, la Niña, la Pinta y la Santa María, las tres carabelas que habían zarpado desde el puerto de Palos en España, habían llegado a un nuevo territorio, al cual llamaron San Salvador. 3 días después de la fecha del 2 de octubre, regresarían a España para dar la buena noticia y así comenzar más exploraciones hacia el oeste. Cristóbal Colón haría 3 viajes más en un futuro, aunque todavía no se sabía que realmente lo que había descubierto no eran las Indias, sino que se trataba de un nuevo continente. En 1502 realiza su último viaje. Tras la muerte de Cristóbal Colón en 1506, tras la fuerte enfermedad que contrajo, se vino una ola de expediciones, más bien de conquistas. Una de ellas fue la realizada por Pedro de Valdivia, quien emprendió una búsqueda de indios para usarlos como esclavos, pero esa expedición sucumbió y solo algunos sobrevivieron. Quienes sobrevivieron en ese viaje fue el fraile Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, quienes llegarían a la costa oriental de Yucatán. El descubrimiento de México. Francisco Hernández de Córdoba realizó la primera expedición al territorio mexicano en 1517. Recorrió las costas de la península de Yucatán
descubrió varias poblaciones y entabló batallas contra grupos indígenas, pero fue derrotado en todas ellas. En 1518 tuvo lugar una segunda expedición al mando de Juan de Grijalva, organizada, como también lo había sido la anterior, por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Grijalva supo de la existencia de un pueblo guerrero, los mexicas o aztecas, que dominaban una vasta región llena de riquezas. Al conocer esta información, Velázquez organizó en 1519 una tercera expedición, esta al mando de Hernán Cortés. En 1519, en la tercera expedición realizada por el gobernador de Cuba, Hernán Cortés sería el capitán general. En su primera parada en Cozumel, visitaría a Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, quienes eran los náufragos de aquella embarcación en 1511. Quien aceptaría continuar con Hernán Cortés en su viaje sería Jerónimo de Aguilar. De igual manera, en Tabasco, los indígenas y las fuerzas españolas se enfrentaron. Hernán Cortés se alzó con la victoria y los tabasqueños, en señal de sumisión, entregaron unas doncellas y ofrendas. Entre esas doncellas se encontraba la Malinche, una mujer a la cual tenía la habilidad de conocer el idioma maya y azteca. Hernán Cortés continuó con su viaje al llegar a Veracruz y fundó la ciudad de Villa Rica de la Veracruz y constituyó en México un poder independiente, el primero. Con esto era señal de la negación hacia la autoridad de Diego de Velázquez y hacia España. El conquistador supo aprovechar el descontento de las tribus sometidas por los mexicas y se ganó el favor de estas para enfrentar el poder imperial de los aztecas. Mientras tanto, Diego de Velázquez continuaba interesado en dominar la zona, así que envió a Pánfilo de Narváez, quien fue vencido, y muchos de sus hombres terminaron por unirse a la expedición de Hernán Cortés. La conquista de México ya era un hecho, y las sucesivas victorias españolas culminaron el 13 de agosto de 1521, con la toma de la ciudad de Tenochtitlán. Los españoles prosiguieron su proceso de conquista del territorio mesoamericano hasta someterlo por completo. En pocos años, los conquistadores sobrepasaron los límites del territorio que había sido dominado por los mexicas y sometieron a los tarascos, mixtecos y zapotecos. Prácticamente todo el continente americano ya era conquistado por Hernán Cortés. Los territorios que él mismo gobernaba con independencia del poder de Cuba constituyeron una nueva entidad política. Esa entidad política sería Nueva España, fundada a instancias de la corona española.